Como algunos ya saben, tenemos una serie nueva que vamos a iniciar en este día, ya esta tarde, y tengo un tema que nos va a servir de mucha edificación. Antes de entrar en la oración y en la enseñanza, nada más quiero compartirle acerca del tema de hoy. Este tema de la serie, ¿cómo se llama la serie? Vamos a estar hablando del espíritu, el alma y el cuerpo. Y como cristianos que leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, es importante hacer diferencia entre estas tres partes. Porque a veces, creo que como seres humanos, antes de conocer a Jesús, pensábamos que el yo era lo que vemos en el espejo de cristal. Cuando venimos a la palabra, la Biblia está muy dividida en el sentido, o dividida no, más bien traza las líneas muy correctas cuando se refiere a las cosas de la carne, a las cosas del espíritu, las cosas del alma, el cuerpo, hace distinción de eso. Y hay una razón por qué la Biblia hace distinción, ¿verdad? Lo vamos a ver a través de la enseñanza. El tema de hoy le va a sonar un poquito más instructivo, ¿verdad? Y yo sé que la palabra siempre nos habla, yo sé que muchos van a aprender. Pero esta enseñanza va a servir de base para el resto de la serie. Entonces, cuando estemos estudiando esta serie que vamos a traer, esta enseñanza va a ayudar mucho. Amén. Así que ténganme paciencia cuando comience a traducir el hebreo, el arameo, en chino, en alemán. Nada más abra su corazón y van a aprender. Amén. Acompáñenme a hacer una oración para que el Señor nos dé la gracia necesaria, ¿sí? Padre, te bendecimos. Gracias por el tiempo de la alabanza. Gracias por, Señor, los hermanos de la alabanza que nos ayudan nos dirigen a la alabanza, a levantar manos santas, Señor, a rendir nuestro corazón, buen Dios, a reconocer que tú eres grande, nosotros no, de que tú eres Dios, nosotros somos polvo. Y por eso ahora te pedimos que a través de tu palabra me des la capacidad, la gracia, Señor, el denuedo, para que mis hermanos, Señor, los que estamos aquí, también los que nos ven por internet, puedan entender, Señor, este tema o esta serie, Señor. Danos tu gracia, Señor, y creemos que tu palabra es poderosa, transforma y salva, Señor. En el nombre de Jesús, la iglesia, ¿cómo dice? Amén. Gloria al Señor. Bueno, dentro de la serie Espíritu, Alma y Cuerpo, ¿verdad? Ese es el orden correcto. Voy a estar hablando bajo este tema, es como un tema de introducción. Se va a titular Todo nuestro ser. ¿Cómo se llama el tema? Todo nuestro ser. Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 23, o nada más el verso 23 en esta ocasión. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice el apóstol Pablo a los de Tesalónica, dice, y el mismo Dios de paz os santifique, y fíjense la palabra que dice, por completo. Ahora, sabemos que esa palabra completo significa algo que no le falta nada. Pero a la misma vez el texto nos va a explicar qué significa completo, ¿verdad? ¿Qué es un ser humano completo en este caso? Y dice, y todo vuestro ser, ahí está el tema, espíritu, alma, ¿y qué más? Y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que muchos ignoran es que como seres humanos somos seres, diga conmigo, tripartitos. Creo que la misma palabra lo explica, tripartitos, tres partes, ¿verdad? Muy sencillo. Fuimos creados en tres partes que conforman todo nuestro ser. La palabra de Dios nos enseña que los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así como Dios es Padre y Espíritu Santo, nosotros estamos, vamos a decir, conformados por tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Aunque Dios está conformado por tres partes, la Trinidad, entendemos que Dios es un solo, y lo vamos a ver a través de los textos. Yo sé que cuando hablamos de la Trinidad, cuando hablo con hermanos me dicen, pastor, ¿cómo puedo explicar la Trinidad? Y yo le dije, imagínate, si ni siquiera yo sé explicarlo bien. La Trinidad es algo que creemos en ella por fe, es una convicción que la palabra infunde en nosotros y creemos. Es como cuando usted cree que el Señor abrió el mar en dos. ¿Cómo lo hizo? Yo no sé. Yo creo que es más sabio, sano, sencillo reconocer cuando no entendemos algo. Ahora, yo creo en la Trinidad. La Biblia me habla de la Trinidad. Lo veo por todos lados en la Trinidad. Pero al explicarlo, como dice en la mañana, no es como el champú 3 en 1, ¿verdad que no?
De repente usted va al Walmart y usted ve un paquete, un bundle de 3 rinse, champú y una crema en especial, y la gente cree que ese es un buen ejemplo para explicar la Trinidad, y no, porque nuestra mente está humanamente calculando matemáticamente. Padre, Hijo, Espíritu Santo, uno, son 3. Y la palabra claramente dice que adoramos ¿cuánto? A un solo Dios, no 3. Ahora, ese Dios se manifiesta como la Trinidad, y eso es lo que nos enseña la palabra. Bueno, usted quizás encontrará algunos teólogos o maestros de la Biblia que creen en lo que conocemos como la dicotomía. Y la palabra dicotomía sencillamente significa 2 partes, para que no piense que la palabra está muy complicada. 2 partes. Hay teólogos, maestros que creen que solamente estamos conformados por alma, cuerpo o espíritu y cuerpo. Pero cuando miramos la Biblia, nos damos cuenta que una y otra vez, tanto de manera escrita en los textos como en sentido general, aparece, o sea, explica más bien la tricotomía, que significa 3 partes. Nosotros creemos en tricotomía, y el texto de Primera Tesalonicenses lo explicó bien, o sea, muy sencillo, pero hay quienes de alguna manera lo explican y, bueno, creen que solamente es dicotomía. Bueno, y cuando vamos a los diccionarios bíblicos, algunos, por ejemplo, que ya entran en un estudio más profundo de la palabra, cuando queremos, por ejemplo, estudiar la Biblia, hay veces que se necesita ir a los diccionarios, tenemos que volver al original para volver a rescatar el significado correcto, porque usted sabe, ¿verdad? Estamos viviendo en tiempos donde te mandan un LOL, un IDQ, un IDK, y todo es con letras y siglas, y nadie sabe. Bueno, yo no entiendo ese lenguaje, pero nada más algunas palabras. Los jóvenes de hoy hablan con emojis y te hablan todo con siglas, ¿verdad? Bueno, cada vez que uno hace eso, sin darnos cuenta, estamos diluyendo la interpretación. Sin querer estamos quitándole el sentido, la esencia a las palabras. Porque recuerdo que una vez hablaba con un hermano y me decía, yo escucho libros por audio. Y yo le dije, eso está bueno, o sea, eso está muy bien. Y el que está manejando pone en su carro o en su trabajo, y está bueno eso, o sea, no tiene nada de malo. Pero en comparación a leer, es diferente. Y yo le decía, escuchar un libro por audio es como volar en un avión a 10,000 pies y miras para abajo y te dice, ahí está Australia y ahí está China. Pero leer es como tú aterrizar en Australia y en China y conocer las calles y te mete más a fondo. Entonces, por eso es que cuando decimos es más fácil, no siempre es mejor. ¿Sí me doy a entender? O sea, más fácil no siempre es bueno. Más fácil a veces es perder esencia, perder el significado. Y por eso es que muchos predicadores, mientras más enredado predican para que la gente no entienda y dependan más del pastor, mejor es. Pero lo bueno es que es para algunos, no todos, ¿verdad? ¿Amén? Amén. Ustedes durmieron mucho, así que no me miren mal. En la mañana dije que no íbamos a dejar entrar los del segundo servicio porque estaba casi vacía en la mañana la iglesia, porque cambió la hora, ¿verdad? Y dijeron, yo voy al segundo. Y yo quisiera, le digo a mi esposa, quisiera decir lo mismo, ¿verdad? Pero soy el pastor. Fíjense, en el Antiguo Testamento, originalmente, esto es algo que hemos dicho, la Biblia sabemos que está dividida en 2 pactos, Antiguo, Nuevo Testamento, y tiene 66 libros, pero está dividido en 39 y 27. El Antiguo Testamento originalmente se escribió en hebreo, ese fue el lenguaje original. Algunas palabritas en arameo se encuentran en el libro de Daniel. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Por eso es que usted escucha que decimos, esta palabra en griego significa esto, porque nos estamos yendo al original para rescatar la información y la esencia real de lo que significa la palabra. ¿Me doy a entender? Entonces, en el Antiguo Testamento el lenguaje era hebreo y allí encontramos estas 3 palabras traducidas, espíritu, alma y cuerpo. Número 1, voy a definir esas 3, espíritu. ¿Qué es el espíritu? Este tema de entre cristianos, ahora sí que entre cristianos, ha sido de mucha confusión. Hay cristianos que no saben cómo explicar el espíritu. Y esta palabra en griego es la palabra griega, así se escribe, no sé si se pronuncia, no soy judío, pero se escribe ruach. Diga conmigo, ruach. No se escuchó hebreo eso. Dígalo bien, ruach. Ahora sí, así mismo. Dígalo así, bien judío, ¿verdad?
Fíjense, el significado de esta palabra es aliento de vida, podemos decir aliento de Dios o soplo o inspiración de Dios. Génesis 2, versículo 7, fíjense lo que nos explica. Génesis 2, verso 7. Allí aparece cuando el Señor creó al primer hombre. Y hemos estudiado que esta palabra hombre, según el contexto general o el contexto inmediato, que es lo que rodea la palabra, aprendemos a distinguir si hombre es el varón o si hombre es la humanidad. Y se van a dar cuenta más adelante que cuando usa hombre en Génesis mayormente se refiere a la humanidad. Por eso dice Génesis 2:7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo ¿de dónde? De la tierra. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí cuando fueron a la escuela, los que estudiaron, le dieron la tabla periódica? ¿Estudiaron eso en su escuela? Levante su mano. Bueno, la tabla periódica son los elementos de la tierra, ¿verdad? Que el zinc, el hidrógeno, cloro, hierro, ¿verdad? Magnesio, manganeso. Yo me reía mucho cuando el profesor le decían manganeso, ¿verdad? Y sencillamente nos damos cuenta que si usted, por ejemplo, tiene deficiencia de su defensa, por ejemplo, y el doctor te dice, necesitas calcio, necesitas magnesio. Bueno, es porque aquí el texto en Génesis dice que fuimos formados de la tierra. Y los elementos que nos levantan el ánimo, no, la defensa, no, los minerales, son pastillas por así decir, de la tabla periódica, porque vinimos o fuimos hechos de la tierra, ¿verdad? Pero quiero que note lo que agrega el texto. Dice, hasta aquí Dios formó, por así decirlo, para que se entienda, un muñeco. Con sus manos Dios hizo un muñeco, lo acostó, hizo como una escultura. Salmo 139, en inglés me gusta como aparece, pero dice que el Señor con sus manos nos tejió. O sea, we were knitted, así dice el Salmo. Y habla, usted sabe que a la piel se le llaman los tejidos de la piel, ¿verdad? Porque si usted usa un microscopio y se acerca, se ve así como si se ven los hilos así, ¿verdad? En nuestra piel. Y Dios nos hizo con sus manos. Y no fue un soplo así, hágase, ¿verdad? La humanidad y así, hágase 1500. Y aparecieron así como una fábrica, uno por uno. El Señor nos creó, uno por uno. ¿Se imagina? ¿Usted sabe cómo sabemos eso? Porque su huella digital no se parece a la mía. Y eso habla de que somos especiales. Amén. Fíjense lo que dice en este texto, mis hermanos. Aparte de la creación del cuerpo físico, aparece algo importante. Dice, y sopló aquí Dios en su nariz, ¿qué? Aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Bueno, Dios sopló aliento de vida en el cuerpo material que formó de la tierra. La vida que tenemos es el soplo de Dios. Mi hermano, usted no vino del mono, usted no vino de evolución. Somos creación de Dios. El ser humano está hecho o compuesto de los elementos de la tierra en sentido material o físico, entiéndase lo que se puede ver y tocar. Pero una vez Dios sopló aliento de vida en el cuerpo material, se convierte ahora en un ser viviente. Eso es lo que dice Génesis 2, como lo dice el capítulo 2 de Génesis, verso 7. Esta palabra ruach, tomando en cuenta el capítulo 1 de Génesis, allí Dios hace una declaración muy importante. Y esta declaración nos ayuda a diferenciar al ser humano del resto de la creación. O sea, Dios le dio la preeminencia al hombre sobre el resto de la creación. Está Dios, está el hombre y el resto de la creación. Si usted pone atención, uno de los efectos que el pecado tomó en el ser humano es que nosotros pusimos la creación por encima de Dios. Romanos 1 dice que los hombres adoraron lo creado antes que el creador. Entonces, el orden es Dios, hombre, creación, plantas, animales, etc. Pero el pecado invirtió todo y pusimos por encima de Dios lo que Él creó. Y ese fue el pecado que vemos ahí en Romanos 1. ¿Qué dice el Señor en Génesis 1? Vamos al capítulo 1 de Génesis, versículo 26. Vamos a leer hasta el 27, dos textos. Aquí usted va a ver en el texto muy marcado la Trinidad. Génesis 1, 26. Fíjense lo que dice el texto. Dice, entonces dijo, ¿quién? Dijo Dios. Ahora, quiero que noten que aquí de inicio aparece Dios en singular. Dijo Dios. ¿Cuántos dioses?
No dice dijeron los dioses, ¿verdad que no? No, dijo Dios. Hagamos. Ahora la palabra es ¿en qué? En plural, en sentido, ¿verdad? Habla en sentido plural. Y aquí dice, hagamos al hombre a nuestra, plural, imagen conforme a nuestra semejanza. Y señor en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y fíjense lo que dice el verso 27. Y creó Dios, fíjense, no dice, y crearon los dioses, ¿verdad que no? Creó Dios al hombre a su, singular, imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Y cómo los creó? Varón y hembra los creó. Ahí quedó sellado. Ahora bien, escuche esto. Todo lo que Dios creó, Dios dice Juan 1, refiriéndose a Jesucristo, dice, Él creó todas las cosas y sin Él nada de lo creado fue creado. Significa que detrás de Dios no hay nadie. Dios es autoexistente. Él es el principio, de Él comienza el principio de la creación. Entonces significa que Dios al crear todo, escuche esto, lo demás fue reproducción nada más, según su naturaleza. Nosotros no nacemos de un hombre, nacemos de una mujer, pero sabemos que el hombre es el que inyecta la semilla en la mujer, sale embarazada y así es como se desarrolla toda una civilización, ¿verdad? Las familias. Así Dios lo creó, así lo estableció. Ahora, esto nos enseña muchos principios porque aquí vemos que el texto dice que Dios nos creó a imagen y semejanza. Usted diría, ¿en qué nos parecemos a Dios? Bueno, a mí me ayuda mucho el ejemplo cuando a Jesús le dicen que si había que pagarle el tributo al César. Y Jesús dice, tráigame la moneda. Y Jesús estaba haciendo un ejemplo del valor de la vida allí. Y le dice, ¿quién está en la moneda? Y le dijeron, ¿el César? Jesús preguntó, ¿qué imagen tiene la moneda y qué inscripción? Fíjense lo específico que fue Jesús. ¿Qué imagen y qué más? La inscripción. Bueno, sabemos que en una moneda aparece el honor que se le da, por ejemplo, a Washington, ¿verdad? Que aparece en el centavo de 25 centavos ahí. Pero la inscripción dice el valor de la moneda, ¿sí o no? Dice 25 centavos. Entonces Jesús toma la moneda, ¿verdad? Suponiendo el denario, tenía la cara de, ¿verdad? Del César, y decía a lo mejor un denario. Allí aparece a quien se le da honra y el valor de la moneda. Y Jesús dijo, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. ¿A qué se refirió Jesús? Que el dinero, esa moneda era del César, pero la vida es de Dios. Y allí el Señor estaba diciendo, no den su vida por el dinero, déjenle su dinero al César. Si Él se los quita, que se lo quite, pero sus vidas, dénsela al Señor. Y ahí Jesús usó ese ejemplo, imagen y semejanza. Nosotros tenemos la imagen del Señor en el sentido de que somos tripartitos, pero también en el carácter. Nosotros somos seres morales. Los leones no tienen moral. Cuando ven a un animalito, una cabrita, dice, voy a orar antes de comerme, ¿verdad? No sé si han visto, hago un paréntesis, una imagen sale de dos fotos. La de arriba aparece un león que se quiere comer a un hombre y dice, ay, ojalá sea cristiano este león. Y más abajo el león dice, Padre, bendice los alimentos. Se lo comió. Era cristiano el león, oró por los alimentos, ¿verdad? Fíjense, la palabra hagamos aquí vemos en Génesis 1, Dios haciendo referencia a la Trinidad en la creación. En la Biblia vemos, hermanos, repetidamente que cuando Dios se refiere a la creación, escuche, al mundo, a los seres humanos en general, incluso a los demonios y aún Satanás, la Biblia dice que Dios es Dios de todo y de todos. Ahora quiero hacer una distinción. La Biblia dice, repito, que Dios es Dios de dioses. Dios, y aunque no existen, dice la misma Biblia, no existen otros dioses, pero el hombre se los crea. Entonces, la palabra dice que Dios es Dios de los demonios, Dios de la creación. Y la palabra Dios significa el supremo, el que es sobre todo. Eso significa. Pero quiero que usted vea algo. La Biblia, y especialmente Génesis 1, capítulo 1, capítulo 2 y parte del 3, usted notará, si usted lee su Biblia, que repetidamente dice, y Jehová Dios dijo, y Jehová Dios dijo, y Jehová Dios dijo. Repetidamente utiliza eso. Pero en una ocasión, en esa armonía de esas palabras, se detiene
ese Jehová Dios dijo. Y luego dice, y Dios dijo. Y es cuando la desconexión entre el hombre y Dios ocurre, que ya no dice Jehová Dios. La palabra Jehová, refiriéndose a Dios, tiene que ver con algo más relacional. Es como cuando Jesús decía en el Nuevo Testamento, yo soy. ¿Se acuerdan cuando alguien decía, Señor, decía la samaritana, y el Mesías, ¿verdad? Dice que vendría? ¿Qué dijo el Señor? Yo soy. Él estaba ahí en intimidad ahí con él y le dijo, yo soy el Mesías. Y cada vez que decía yo soy, si no era para hacer algo así divino, extraordinario, era porque se manifestaba a alguien de manera personal. O sea, Dios se abría, es como decir, el presidente de los Estados Unidos, usted lo conoce por la noticia, él es el presidente, lo conocemos como el presidente, pero si él le permite a usted de manera personal entrar en su casa, conocer sus familiares, ya usted no está viendo tanto al presidente sino al hombre, lo está viendo a él más íntimamente. ¿Sí? ¿Me está entendiendo hasta ahí? Jesús en una ocasión, creo que está en Juan 18, cuando lo fueron a apresar, algunos dicen, Jesús nunca dice que fue Dios. Y yo digo, bueno, la Biblia está llena de Jesús diciendo que Él es Dios. Lo mataron por eso. Bueno, cuando vienen los soldados que dicen, ¿dónde está Jesús para apresarlo? Y dice él, yo soy. Así dijo, y cayeron, volaron en el aire, cayeron de espalda. Imagínese usted la escena. Llegaron, ¿quién es Jesús para apresarlo? Y él dijo, yo soy. Y así volaron en el aire, dice el texto, y cayeron de espaldas. Ahí se manifestó como el gran yo soy, que significa Jehová. Bueno, Génesis 3, capítulo 8, fíjense lo que dice aquí. Quiero que usted en su Biblia, los que tienen Biblia, miren el texto de Génesis 3, verso 1. Y usted va a notar que Satanás hace referencia de Dios y no menciona la palabra Jehová. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de todos. Nada más dice Dios, con que Dios ha dicho. Identifícalo y dígame amén si lo ve. ¿Sí lo puede ver? Que dice, la serpiente dijo, con que Dios ha dicho. No dice Jehová, ¿verdad que no? Bueno, en el verso 8 del mismo capítulo 3, dice, después que pecaron Adán y Eva, dice, y oyeron la voz ¿de quién? De Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia ¿de quién? De Jehová Dios entre los árboles del huerto. Más, leemos, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió. Ahora, aquí es donde usted va a notar en el verso 11 la desconexión. Es cuando Adán le responde a Dios con voz de pecado ya, porque había pecado, que se desconecta la relación. Yo en la mañana usaba un ejemplo que usted quizás se identifique. ¿Cuántos de ustedes conocen esto? Cuando nuestros padres nos llaman por los dos nombres, a los que tienen dos, ¿qué significa eso? Que está enojado, ¿verdad? Nos metimos en problema. Bueno, hay padres, y quizás no sucede tanto porque aquí en Estados Unidos le ponen un nombre mayormente, ¿verdad? Pero en mi país, ¿verdad? Cuando decían, por ejemplo, ¿verdad? Si le decían José regularmente, José Antonio, dice, ay, ¿qué hice? ¿Verdad? Como que ya en la manera que llamaron a José Antonio, como que se metió en problemas, ¿verdad? Bueno, es más o menos similar cuando Adán habla, luego dice, ya no dice Jehová, ya dice, y Dios dijo. O sea, hubo una transición allí de relación, si lo notan. Dice el verso 10 para que vean. Dice, respondió Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Todo eso es mentira. O sea, sí hicieron eso, pero no fue esa la razón, sino que pecaron. Y le dice en el verso 11, lean conmigo, y Dios le dijo. Ahí hubo un corte, se fue la luz, se fue el wifi. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y le pregunta, ¿no serás más o menos que has comido del árbol que te dije no comieses? O sea, en vez de decir, ay Señor, lo que tú me dijiste que iba a pasar, pequé. No dijo eso. No, incluso le echó la culpa al Señor. Es que me asustaste, Señor. Me espanté y me escondí. No te asustó Dios. Tu pecado puso la culpa en tu corazón y como Él es santo, hay un contraste. Eso es lo que pasa. Génesis 3.1, notaron cómo la serpiente se refiere a Dios sin mencionar a Jehová. Vamos a ver el punto número 2, el alma. Ya vimos el espíritu. ¿Qué es el alma? En el Antiguo Testamento la palabra alma en el lenguaje hebreo es la palabra, diga conmigo, nefesh. Es el lenguaje hebreo. Ay, se pasaron de judío por ahí.
Nefesh significa ser, solamente así, ser, pero también significa animal. Y aquí la palabra animal no es tanto como un gato, una vaca, un pajarito, no. Esta palabra animal se está refiriendo a la naturaleza terrenal de los seres, incluyendo los animales. Por ejemplo, animal se utiliza para referirse a una persona que solamente está interesada en comer, beber, dormir, descansar, pasarla bien, estar debajo de la sombrita. A eso se refiere animal en el sentido del alma. El alma terrenal solamente se conforma con eso. Y aquí nos damos cuenta que nefesh también se usa, escuche bien la referencia porque está interesante. Cuando yo vi esta definición de alma en hebreo, yo me quedé como confundido, porque nefesh significa garganta. Y usted dice, ¿garganta? ¿Cómo? Y cuando leí la definición tuvo sentido, porque la idea es de que la garganta es donde nosotros, por donde bajan los alimentos que nos dan vida. Y por la garganta es donde respiramos también. Cuando el Señor respiró o sopló aliento, fue por la nariz, pero ¿por dónde bajó? Y por eso nefesh se usa para garganta. Y yo dije, tiene sentido. O sea, es el medio de vida, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, también significa cuello, lo mismo, aliento, individuo, vida, hombre, persona, etc. El alma es el ser o la parte del ser humano. No sé si lo entendieron, porque nosotros decimos ser humano, pero el ser humano es el alma, no el cuerpo. Somos alma, no somos cuerpo, tenemos un cuerpo. Adán y toda la raza humana, entiéndase, todos los seres humanos fuimos creados como seres vivientes. 1 Corintios 15:45 nos da una referencia de esto. Pablo, tomando del Génesis y refiriéndose a Jesús, fíjense lo que dice. 1 Corintios 15, verso 45. Dice el apóstol Pablo, ¿están listos? Lean conmigo. Así también está escrito. Lean conmigo. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, este es Jesús, espíritu vivificante. Tómese un segundo y trate, hasta donde usted pueda, de pensar en esto. Alma viviente, espíritu vivificante. Bueno, fíjense, en estas dos, no sé, ¿verdad?, cómo está su gramática, pero luego le voy a explicar. Una de estas dos es un adjetivo y la otra es un verbo. Y lo voy a explicar, o sea, no se me asusten, vamos a entrar en gramática ahora. Uno de estos dos, escucha bien, es un adjetivo y el otro es un verbo. Un verbo es una acción, un adjetivo es una cualidad o calificación, ¿verdad? Alma viviente sencillamente habla de la existencia del ser humano, el existir, el estar vivo. Es alguien que está humanamente vivo. Recordemos que Dios creó el alma de manera eterna, el alma no muere. Es decir, el alma, mis hermanos, no muere en sentido de destrucción o desaparición. Cuando predicamos el Evangelio y nos toca hablar del infierno, mucha gente dice, ¿cómo que el infierno? ¿Cómo que fuego? Si uno se quema por unas horas y se desintegra el cuerpo. Sí, el cuerpo físico, pero el alma no se desintegra. Y quien nos dio una referencia del infierno no fue el que vio allá al Papa o a Santa Claus o a Michael Jackson, porque hay videos que andan por ahí que alguien que fue al infierno y vino y vio no sé a quién. La referencia que tenemos del infierno fue Jesús que la dio, cuando habla de Lázaro y el rico y Lázaro. Y dice que ya hemos estudiado mucho esto, de que desde el infierno los 5 sentidos que pertenecen al alma en este caso, se estaban manifestando allí. Sentía, veía, pensaba, tenía sed. Y dice que se estaba atormentando en el infierno. Pedí una gota de agua, el rico. Entonces eso es tan importante, hermanos, porque allí no se desintegró el rico. No se desintegró. Y es importante tomar en cuenta, eso lo vamos a ver después. El alma viviente también habla del cuerpo animal, ya vimos esa definición. Es decir, alguien que solo vive para respirar, dormir, comer, beber. Es alguien que aunque está vivo, carece de los frutos espirituales que proceden de Dios, como la justicia, la santidad, la paciencia, el amor, el gozo, la paz, etc. Pero veamos ahora qué significa espíritu vivificante. La palabra vivificante, si usted nota, es un verbo, ¿verdad? Incluso está en acción.
habla de algo que infunde constantemente aliento de vida para el alma. Y aquí aliento de vida ya no es como Adán, para que sea un alma viviente. Ahora aliento de vida es para recibir espiritualmente los frutos del Espíritu Santo. El amor, el gozo, la paciencia, incluso la sabiduría de Dios, el poder espiritual para resistir, viene de manera espiritual. Y Cristo en su espíritu nos transmite eso a los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense, aquí no es lo mismo estar vivo que vivir. ¿Sí sabe usted la diferencia? ¿Entiende usted que estar vivo es una cosa? En la mañana estaba un hermano que nos visita de Florida. Algunos lo recuerdan porque él se llama Ariel Sanabria y estuvimos orando por él. Le dio el COVID, le dieron como 5 strokes, ataques al corazón, y por ahí anda como parece que no le pasó nada. Y él estuvo vivo en un tiempo y no estaba viviendo. Estaba conectado a una tubería de oxígeno en un hospital por muchos meses. Y así, en sentido espiritual, está todo el que no tiene a Jesús. Está vivo, pero no está viviendo. Y usted no tiene que, o sea, yo no estoy apuntando a nadie, no, yo estoy hablando del yo antes de Cristo. Yo estaba vivo y no estaba viviendo. No sé si usted lo identifica eso. La palabra vida, como bien decía, es un adjetivo, no es un verbo. Escuche bien, vida es un adjetivo. Así como también lo es la palabra muerte, es un adjetivo. Un adjetivo es cuando tú dices algún atributo, cualidad o calificativo de alguien. Tú eres lindo, eres grande, eres bueno, eso es calificativo. Pero escuche bien, esta palabra, entiéndase, el adjetivo o vida, son cosas que carecen de acción. Y como dije en la mañana, no estoy diciendo que una persona no cristiana no puede hacer nada. Claro, puede trabajar, estudiar, vivir. Yo me estoy refiriendo al alma viviente de acuerdo a cómo Adán vivía antes del pecado. A eso me refiero. Aquí vemos, mis hermanos, que hay una diferencia entre el adjetivo, la palabra vida, y vivir, el cual es un verbo que habla de un acto, de una acción. Decir que somos cristianos sin vivir la palabra solamente es un adjetivo, es un calificativo, soy cristiano. Pero una vez, después que soy cristiano, pongo en práctica su palabra, ¿se convierte en qué? En un verbo, en una acción. ¿Cuántos quieren vivir en el adjetivo de la vida cristiana? O sea, yo no. Ese fue el día que naciste de nuevo. Eres cristiano, eres cristiana. Pero cuando comiences a obedecer, ese adjetivo pasa a ser un verbo, una acción. Y ahí, en esa acción, le voy a decir por qué es importante lo que estoy explicando. En esa acción de obediencia es donde también el Espíritu Santo comienza a accionar. Y nos ayuda, nos cambia, nos da sabiduría, produce frutos del Espíritu. Y somos regenerados por dentro. Al punto que no es ahora luchando con el pecado, ya no me interesa, porque el Espíritu nos va cambiando. Amén. Fíjense lo importante de todo esto. El alma viviente es como si fuera un adjetivo de la vida, porque carece de la acción de lo que en verdad significa vivir. La vida es algo que Dios nos da, Él nos da la vida, pero nosotros tenemos que vivir. ¿Se entiende eso? La vida es como una bicicleta, pero ¿qué pasa si tú la estacionas ahí y no pedaleas? No vas a ir a ningún lado. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Depende mucho de en quién estamos confiando, como cristianos en este caso. Yo sé que, miren, eso es tan interesante porque una de las depresiones más grandes viene cuando alguien se siente sin sentido de vida. Y usted sabe lo que significa eso. Tengo la bicicleta, pero no sé ni manejarla, no sé a dónde ir. Hablando en términos de nuestra vida, ¿verdad? Alma viviente habla de que ahora no solamente, mis hermanos, estamos solamente vivos simplemente, sino que ahora vivimos en una vida abundante en Cristo. Fíjense lo que dice Juan 10, versículo 10. Juan 10, versículo 10. Aquí Jesús dice algo que nos va a arrojar mucha luz. Aquí Jesús, hablando con sus discípulos, y ahí estaban por ahí rondando los fariseos, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Fíjense lo que dice el texto. Aquí Jesús está hablando de algo, está hablando de que Satanás, aquí es vamos a decir, el responsable intelectual de Satanás de esto. ¿Qué nos está robando Satanás
cómo nos está destruyendo y cómo nos está matando. Pues obviamente nos hace vivir una vida carnal, una vida ajena a las cosas de Dios, a los propósitos de Dios. Y le voy a decir algo, el engaño de Satanás, mis hermanos, no viene como monstruos, o sea, no es Godzilla, no es King Kong, o sea, no son así como murciélagos gigantes con cara de perro que va detrás de usted. Créanme, no, es con el lujo, la comodidad, lo sutil, lo inteligente, lo intelectual, la filosofía. Así es que Satanás implementa su sistema, el entretenimiento especialmente, aún la comida, todo. Entonces, si no tenemos el discernimiento de saber si estamos viviendo una vida cristiana carnal o espiritual, y si no entendemos esto, no sabemos dónde estamos. ¿Y sabe qué? Nos encontraremos con tremenda sorpresa en aquel día diciendo, el Señor nos diga, nunca te conocí. ¿Se imagina usted eso? Bueno, yo no quiero ser responsable de eso, por eso predicamos este tipo de temas. El ladrón no viene solo para hurtar, matar y destruir, dice Jesús, yo he venido para que tengan, diga conmigo, vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, la palabra vida en el griego que se usa en este texto es la palabra griega zoe. Usted conoce personas que se llaman Zoe o Zoe, como la hija del hermano Víctor. Esa palabra significa, escuche bien, vida espiritual de Dios. Hay una diferencia entre bio, en griego hay una palabra para vida que es bio, de donde viene la palabra biología, y se refiere a la vida terrenal y material, a la vida humana. Cuando dicen que vamos a hacer un examen biológico, pues no es espiritual, es un examen de tu cuerpo anatómico, de tu cuerpo físico. Entonces aquí no, aquí Jesús dice, yo he venido para darte vida espiritual. Y luego dice, y para dártela en abundancia, calidad y cantidad, exactamente. Entonces aquí vemos que el Señor nos ofrece, cuando nacemos de nuevo, vida espiritual. Y a través de esa vida que nos da, fíjense, aquí lo vamos a ver en un momento, pero Dios tiene su Espíritu Santo, pero primero hay que nacer de nuevo para que su Espíritu more con nosotros. Si no nacemos de nuevo, el Espíritu no puede morar en una persona, porque su presencia lo mata. Le voy a poner un ejemplo, me estoy adelantando a la serie. Usted ha leído el texto de 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, todas las cosas viejas, he aquí todas. Bueno, usted lo conoce el texto. Y usted se pregunta, yo sigo siendo el mismo enojón, la misma chismosa, me sigo, o sea, ¿qué ha pasado? Bueno, yo me hice esa pregunta al principio de mi vida cristiana, porque yo no veía como que todo había cambiado. Yo decía, Señor, yo sé que hay cosas que han cambiado, pero hay otras que no. ¿Sabe lo que significa el texto? Que en nosotros, de los tres, el espíritu fue hecho 100% nuevo. El espíritu del creyente, 100% nuevo. El alma todavía no, y la carne obviamente tampoco. Entonces, al nacer de nuevo, escuche bien, y el alma decide andar en su palabra, el espíritu comienza a infundir la vida de Dios en el alma. El alma comienza a cambiar en la manera como piensa, decide y desea, y ya no se lleva de las cosas que vienen por los sentidos de la carne. No sé si me entendieron. Entonces, Dios nos da un espíritu nuevo, no el santo todavía. Nacemos de nuevo y luego el espíritu viene. Le voy a poner un ejemplo. Creo que es en Lucas 11 o 14 que dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿se han leído ese texto? Anda vagando, buscando dónde morar y no encuentra, por lugares secos. Dice que volviendo a su casa la encuentra como limpia. Bueno, el evangelio cuando se predica, se prepara el corazón para que aterrice el Espíritu Santo y la persona nazca de nuevo. Eso significa ese texto, que los que oyeron el mensaje no recibieron la verdad y el Espíritu no entró, sino que el espíritu del demonio volvió a esa casa y dice, trajo a otros 7. ¿Y ya cuánto eran? 8. Y el postrer de esta persona vino a ser peor que el primero. Esto es serio, hermanos, créanme. Entonces, si no estamos llenos del Espíritu, lo va a poseer otro, porque el alma nunca está vacía. El alma, ¿qué dije? Nunca está vacía. El alma necesita tomar agua. Y aquí la pregunta es, ¿qué agua está tomando? La palabra vida que aparece aquí, como bien dije, es la palabra griega zoe. Pero textos como, por ejemplo, los afanes de la vida, esa palabra ahí es bio. Cuando Pablo dice a Timoteo, no te enredes en los negocios de la vida, ahí es bio. Se está hablando de los negocios de la vida
entendiéndose de las cosas terrenales y materiales de este mundo. Bio, de biología, está hablando de las cosas de este mundo. Bueno, Salmos 42, versículo 1, fíjense lo que dice el salmista. Salmos 42, 1. Dice el salmista, como el siervo, y aquí siervo, antes de avanzar, no es el que sirve, o la sierva que tienes al lado, con la que te casaste, no. Si notan, es C de casa, ¿verdad? No es con S. Ahí es un animal. Es un animal desértico que habita en el desierto. Dice, como el siervo brama, ¿qué es bramar? ¿Quién sabe? Es sentir, es una reacción de sonidos, de gemidos por sed, porque tiene sed. Fíjense. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, está usando un ejemplo, un símil, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Quiero decir algo y le pido a Dios que les dé entendimiento, porque esto es fundamental. Todo ser humano tiene esta sed. Y todo ser humano anda buscando esa agua de Dios. Nada más que el pecado los tiene ciegos y no encuentran a Dios ni saben quién es. Y pueden pensar que el dinero es ese Dios. Pueden pensar que sus familiares es ese Dios, o su carrera, o su, pues no sé. Entonces aquí el alma fue diseñada para saciarse nada más en Dios. O sea, yo quisiera que usted, a lo mejor diría el pastor, yo quisiera que hubiera una segunda opción. No, si no te gusta Dios, pero no la hay, porque el que nos creó, así nos hizo. Nos diseñó con un anhelo que solamente Él lo puede dar. Pues cuando alguien busca a Dios por otro lado, no podemos hacer más nada. Dice, así clama por ti, oh Dios, ¿qué? Y ahí aparece Nefesh, el alma. Y está hablando del cuello y la garganta del siervo ahí. Que solamente las corrientes de aguas lo llenan. Usted se acuerda de Jeremías 2:13. Dios dice, mi pueblo ha hecho dos males. Me dejó fuente de agua viva y se hicieron cisternas rotas que no retienen agua. Bueno, todo lo que este mundo ofrece, escuche bien, es como esas aguas de cisterna rota. Usted se afana. En el desierto había que ir kilómetros buscando una jarrita de agua. Kilómetros hacía caminar. Y luego volvía y usted otra vez a buscar su agüita y luego por allá a la cisterna se le salía el agua. Ese es un ejemplo de la vida del ser humano sin Dios. Pero es impresionante porque el Señor dice, me dejaron a mí, ¿cómo se llamó? Fuente de agua viva. Fuente de agua viva. Así clama mi alma. La garganta, mis hermanos, del alma, ¿sabe cuál es? Usted sabe cuál es su garganta al estómago. Todos sabemos, es esta. Le pregunto, ¿cuál es la garganta del alma? El oído. Porque la fe viene, bueno, la palabra es por aquí que entra. Y esa palabra, dice Isaías 55, cuando usted tenga tiempo léalo, dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Dice, afirma tu oído, escúchame y se saciará vuestra alma. La garganta del alma es el oído, oír la palabra de Dios. El alma, mis hermanos, es el centro de nuestra voluntad y se compone por la voluntad, deseos, pensamientos, sentimientos, decisiones. Los deseos del alma es lo mismo decir los deseos del corazón. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos de la carne van ¿contra qué? Contra el alma. Nosotros, mis hermanos, no somos cuerpo, somos alma y tenemos espíritu y un cuerpo. Ese es el orden. Cuando usted se mira en el espejo de cristal en su casa, usted se arregló, ¿verdad? Se miró el pelo, se maquilló, se puso la mejor ropa y usted ve que el espejo es un cristal que refleja tu criterio. Eres tú quien está juzgándote a ti mismo en el cristal. ¿Sí me doy a entender? Pero ¿cuál es el espejo del alma? La palabra. Pero aquí hay una diferencia, que la palabra es la que te dice a ti lo que tienes mal. En el espejo de cristal tú dices, no me gustan las cejas, me peiné mal, no me gusta esta camisa. Tú mismo te juzgas. Pero cuando miras la palabra, ella te juzga a ti. Es Cristo diciéndote a ti lo que está mal. Y el espejo del alma no es el de cristal, es la palabra, dice Santiago 1:25.
Punto número 3, el cuerpo. Vamos a definir el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? En el Antiguo Testamento la palabra para cuerpo es, diga conmigo, basar. Basar. No escuché el judío ahí, ¿qué pasó? No estuvo bien. Estuvo muy hispanizado el basar ahí. La palabra hebrea basar, que se refiere al cuerpo, habla de nuestra parte material o tangible, la que vemos en el espejo, la que tocamos, y se relaciona con el mundo material y terrenal. Esta palabra basar habla de la parte física, anatómica y biológica del ser humano. Cuando tú vas al doctor, el doctor atiende tu cuerpo, no tu alma ni tu espíritu. Tú vienes a la iglesia para que la palabra atienda tu alma por el espíritu, pero el médico se va para que el médico atienda tu cuerpo físico. ¿Queda bien? ¿Entendieron? Cuerpo es donde se encuentran nuestros 5 sentidos. Ahora bien, nuestros 5 sentidos están conectados a nuestra alma, pero están en nuestro cuerpo. Los 5 sentidos sensoriales, la vista, el olfato, el paladar, el oído, el tacto, nuestros músculos también, los huesos, todo esto conforma el cuerpo. El cuerpo nada más es la apariencia de quienes somos. Le voy a usar un ejemplo. Cuando usted ve a una persona por el Facebook, ¿verdad? Usted puede ver a esta persona, pone la mejor foto, el mejor peinado, se va de viaje y tira las fotos en el mejor lugar. Así, nos tiramos fotos así, o sea, no buscamos el lugar más feo. Ay, mira, donde está la basura hay una foto. O sea, nadie dice eso, ¿verdad? Bueno, usted toma las mejores fotos. Ahora, sucede, hermanos, especialmente como trabajamos en la iglesia, y esto pasa, le voy a decir, con decenas de personas, por no decir cientos, donde de repente entra un texto por el Face de personas buscando consejería. Pastor, estoy al punto de quitarme la vida. Y yo, por naturaleza, lo que hago antes de contestar, me voy al portal del Facebook de la persona a ver quién es, y ve su portal y parece como que son gente felices. Bueno, ¿qué está pasando? El Facebook habla de todo lo superior, lo superficial, mejor dicho, lo externo. Pero algo interno está pasando que nadie lo ve. Y hasta que alguien no lo saque o la palabra no lo exponga, nadie se da cuenta. ¿Sí logran ver la diferencia? Entonces, usted puede ver gente, por eso mucha gente, ¿ustedes se imaginan 2 personas que están compitiendo con lo material de este mundo, 2, y se miran, y uno está tratando de ser mejor que el otro, y están los 2 vacíos? Miren, ese estilo de vida lo vivíamos nosotros en mi pueblo. En mi pueblo se daba el caso que nosotros trabajábamos y todo el dinero lo compramos para comprar un pantalón, pero un pantalón bien caro. Bueno, por lo menos así me pasaba a mí. Aquí hay mis amigos que son de mi pueblo. Y íbamos al parque a lucir, ¿verdad? Con mi pantalón de marca, a ver quién, ¿verdad? Y tú, cuando conoces al Señor, tú te vas atrás y dices, Señor, qué inútil era yo. ¿En serio? ¿Eso hacíamos? Eso hacíamos. Y todo el dinero lo gastábamos en bebidas en ese momento, en una noche. Y amanecía lunes. Los clientes que le quedábamos mal porque el dinero lo gastábamos antes de terminar el trabajo. Usted sabe lo que yo quiero decir, ¿no? Bueno, eso hacíamos, desafortunadamente. Pero todo por el cuerpo, ¿verdad? Dice un dicho por ahí, mejor muerta, dicen por ahí. Dice, mejor voy presa con la tarjeta de crédito, pero me veo bien. Mis hermanos, vemos en el Antiguo Testamento el concepto de que somos seres tripartitos. Ahí vemos en la traducción, espíritu ruach, alma nefesh, cuerpo basar. Son palabras hebreas que se utilizan en todo el contexto del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, lo voy a adelantar bien rapidito, también se utilizan estas 3 palabras, espíritu, alma y cuerpo. En el Nuevo Testamento la palabra espíritu es la palabra griega neuma, y usted la conoce. Sus carros tienen 4 neumáticos, y un neumático no funciona sin aire. La palabra neuma significa aire, aliento, lo que le dijo el Señor a Nicodemo, que cuando el aire de Dios, lo que le sopló por así decir a Adán, nada más que ahora nos sopla su espíritu, es diferente. Bueno, 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura, miren, se está refiriendo a la Biblia. Toda la escritura es inspiración de Dios. Esta palabra
que aunque usted cree que es un libro y lo compra por Amazon y cuesta 30, 20 dólares, es la palabra escrita de Dios. Pero ¿sabe usted que esta en sí, materialmente hablando, no es el aliento de Dios? No adoramos la Biblia, pero el contenido que trae cuando lo creemos y le permitimos entrar, Dios sopla vida en nosotros. Dios sopla vida. La palabra inspirada que aparece ahí en el texto de 2 Timoteo, quiero que note lo que dice. Dice, es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto en todo para buena obra. Entonces aquí la palabra, cuando usted la obedece, siendo un cristiano nacido de nuevo, Dios en su espíritu sopla vida en usted. O sea, yo quiero que usted entienda que obedecer la Biblia no es un método de algún libro que encontramos y está bueno y, ¿verdad? Y ahí estamos viendo cómo mejoramos en conducta. No, al creer y obedecer su palabra, el Espíritu Santo acciona. El Espíritu Santo obra en tu vida y te cambia. Y tus deseos carnales y terrenales, el Señor los santifica. Y ya no es que estás luchando con esa adicción o ese pecado, el Señor te cambia el corazón al punto que lo detestas el pecado y amas lo santo, amas lo puro. Pero eso es en la obediencia. Sin obediencia eso no pasa. Solamente somos adjetivos, no verbos. ¿Sí entienden la diferencia, verdad? Por ejemplo, la Biblia, para hacer distinción, cuando usted lee la Biblia se va a dar cuenta que a veces habla del Espíritu de Dios y a veces habla del espíritu del hombre, en este caso del creyente. Y un tip le doy, cuando usted ve que el espíritu está escrito con E mayúscula, se refiere al espíritu de Dios. Cuando aparece espíritu con E minúscula, es el espíritu del hombre o el del creyente. Fíjense lo que dice Ezequiel 36, verso 26. Ezequiel 36, 26 hasta el 27 vamos a leer. Dice aquí Ezequiel, el Señor hablando a través de Ezequiel. Dice, os daré, hablando aquí de nuevo nacimiento, corazón nuevo. Esto sucede cuando nacemos de nuevo, cuando ponemos nuestra confianza en Jesucristo. Y pondré, ¿qué dice? Espíritu nuevo. Ahora, fíjense que aquí cuando dices poner espíritu nuevo significa que teníamos uno. Teníamos espíritu, nada más que estaba pecaminizado, como dice un amigo mío. Y pondré espíritu nuevo en minúscula dentro de vosotros. Bueno, ¿cómo sabemos si es el espíritu del hombre o el de Dios? Vamos a ver en un momento. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aquí corazón de carne es un corazón sensible, que te duela las cosas que te tienen que doler, como la maldad. Y luego dice el 27, y pondré dentro de vosotros, ¿qué dice? Mi espíritu, ¿qué? E mayúscula, ahí es el Espíritu de Dios. Nos dará un espíritu y luego pondrá el de Él. Ahí está en el texto. Y haré que andes, aquí haré, significa voy a producir, a causar, que andes en mis estatutos, guarde mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, lo que dice Filipenses, es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Romanos 8, 16, fíjense cómo lo dice aquí. Aquí aparece la misma idea, espíritu con E mayúscula y espíritu con E minúscula. Dice, el espíritu mismo, el de Dios, da testimonio ¿a qué? A nuestro espíritu. Aquí hay una comunicación del espíritu de Dios con el de nosotros. Ahora, si escucha gente que dice, ay, yo quiero oír a Dios audiblemente. ¿Sí he escuchado gente que dice eso? Bueno, quizás hay una posibilidad, pero generalmente Dios habla a nuestro espíritu, por dentro. ¿Cómo nos habla? Pone el deseo de su palabra. Y no me refiero nada más al deseo por su palabra, sino que nos habla con el deseo de su palabra. Por ejemplo, cuando algún cristiano dice, pastor, no sé, pero siento que tengo que hacer esto. Bueno, ese siento es el Espíritu poniéndolo. Siento que tengo que ser más sensible, siento que tengo que perdonar, siento que tengo que ser mejor padre, mejor esposo, mejor esposa. Eso no nace de un ser humano sin Cristo. Hay gente sin Cristo que dice, quiero que mi familia mejore, es un buen deseo. Pero el deseo puro de Dios lo deposita el Espíritu Santo, mis hermanos. Luego en el Antiguo Testamento la palabra alma es la palabra que usted también conoce. Una palabra que se dice psique. Usted sabe lo que es el psique, ¿no? ¿De dónde viene la palabra? Psicología. La palabra alma en griego es la palabra psuje,
pero se define como psique, de donde viene, el psique del ser humano es el alma, así le dicen los psicólogos. Y ellos, desde el griego, tomaron esta palabra, para la palabra psicología, y la palabra psicología es la ciencia que estudia el comportamiento y la conducta y las emociones de las personas. Bueno, ese es el alma. Los psicólogos, a veces nos confundimos, decimos, pastor, ¿usted cree en la psicología? Y mi respuesta es sí, en el sentido de que ellos estudian el alma. Ahora, yo no creo en psicología para la solución del alma. Ahí no, la psicología no tiene la respuesta a las necesidades del alma. Pero se aprende mucho porque ellos se dedican a estudiar el comportamiento del alma. Y sí, tiene lo suyo, pero no lo podemos descartar. No podemos decir, no, eso es el diablo. O sea, no, así no. Pero sí hay que entender que la psicología no trae solución. La psicología trae métodos para alivianar la carga o te cambia de una adicción a otra. O sea, tiene lo suyo, pero quien nos hace completamente libre, ¿cómo se llama? Jesucristo. El alma es la parte inmaterial del ser humano y está compuesta por la voluntad, la mente, los sentimientos y pensamientos, lo mismo que en el nefesh en hebreo. Es la parte intelectual y emocional del ser humano, de donde se forman los pensamientos, el deseo, la voluntad, finalmente las decisiones que conllevan a tomar acciones. Bueno, ¿por qué es tan importante esta enseñanza? Usted diría, pastor, y todo este estudio, ¿por qué es importante? Miren, si un cristiano no sabe lo que significa andar en el Espíritu, ¿usted cree que va a andar en el Espíritu? Bueno, cuando yo me convertí al Señor, mi abuela, que ella es cristiana, llegué a mi pueblo y le dije, mamá, soy cristiano yo. Anda un prófugo de la justicia por aquí. Y mi abuela me pregunta, ¿tú eres cristiano? Y fíjense su pregunta, quizás en el momento no fue una alegría de ella. Ella me dijo, ¿y tú te llenas del Espíritu? Y yo en mi cabeza entendí lo que dijo. Prácticamente yo entendí que dijo, ¿sientes escalofríos cuando el Señor te...? Porque ese era el pensamiento de mi abuela. ¿Tú sientes el Espíritu? O sea, ¿tú hablas en lengua? Y yo le dije, si me lleno del Espíritu, le dije, ¿todos los días? Y yo entendí que su interpretación de eso era la experiencia en los sentidos. Ay, me engranojé, sentí, vi, toqué, casi me caigo, todo es sensorial. Y aunque todo eso puede pasar, no es el GPS para identificar la verdad del Espíritu Santo. Porque a mí, si usted prende de repente el aire, me puede dar escalofrío. ¿Así es? ¿Sí o no? Puedo sentir un escalofrío. Mi esposa bromeando me sopla el oído y yo me engranojo. Entonces, ¿voy a decir que es el Espíritu Santo? Bueno, por eso dije, es posible que una experiencia en Dios nos lleve a eso, pero eso es a veces. Pero no usamos eso para identificar si es la presencia de Dios o no. Porque la Biblia, cuando habla de identificar su presencia, lo primero es mirar nuestro pecado. Cuando le dice a la mujer samaritana, ay, tú eres el Mesías, dice, busca a tu marido. Antes de entrar en temas de bendiciones, tráeme tu marido. Arrepiéntete primero. El texto que leímos de inicio nos habla de que cada parte que conforma todo nuestro ser juega un papel sumamente importante en nuestra vida como cristianos. Todo nuestro ser, el espíritu, el alma y nuestro cuerpo, todo es muy importante y cada uno tiene una función particular. Miren, hay cristianos que dicen, yo soy del espíritu, pero casi son como gnósticos. Los gnósticos decían que la salvación viene por un conocimiento divino, pero podías vivir como tú quieras en pecado. Y hay cristianos que parecen gnósticos, que van a la iglesia, oran, hacen todo, pero viven como quieren. Y tú dices, ¿será que son gnósticos? O sea, y claro, no van a decir que son gnósticos porque no practican eso. Pero cuando vivimos como cristianos, supuestamente alguien dice, hay que ser espiritual, yo oro por 8 horas y yo ayuno y hago silicio y vigilia, pero mi lengua sigue igualita como yo estaba en el mundo. Tú dices, oye, ¿qué pasó con la vigilia de 24 horas? ¿Qué pasó con el ayuno de Daniel? ¿Qué pasó? O sea, no es mágico. Es que sí ayunamos, sí oramos, pero hay que obedecer. O sea, la oración no es mágica, no es como un abracadabra y ya te cambió el Señor. A través de esta serie, mis hermanos, que habla del espíritu, del alma y el cuerpo, aprenderemos a hacer diferencia entre las cosas espirituales y las cosas terrenales. Juan 3
versículo 5, vamos sobre el final. Jesús hablando con Nicodemo le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, y fíjense ahí mismo como dice Espíritu minúscula, Espíritu es. ¿Sí ven la diferencia? Le dice el Señor a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento, dice, sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Entiéndase, cuando alguien nace de nuevo en Cristo, en el momento no se ve nada, quizás ni se sienta nada, pero después de ese día tiene que haber evidencias. Yo no veo el viento, ni sé de qué color es, pero al ver un papelito que vuela por el aire, no pienso que es un pajarito con alas, no, el viento lo levantó. Y si es una caja que va así rodando, digo, es un ventarrón, pero yo no veo el viento. ¿Sí me doy a entender? Jesús dice, el viento no se ve, pero sí su efecto. Cuando yo digo que acepté a Cristo, pero sigo viviendo igual, a lo mejor no nací de nuevo, o en verdad no le di mi vida al Señor. Y ahí es donde muchos se confunden. El Señor le dice a Nicodemo en Juan 3:10, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Y hemos estudiado que le pregunta eso para que él vea que esto no se entiende con intelecto, con academias. Eso es nada más creer. Es por eso que usted que está aquí, quizás algunos ni fueron a la escuela, quizás algunos sí son profesionales, quizás algunos se quedaron a la mitad y el Señor no mira eso en cierto modo. Él lo que mira es tu corazón y te pone el evangelio sencillo. Cree y nacerás de nuevo, el Espíritu vendrá sobre ti y vas a ser un cristiano. Si eres académico, si eres iletrado, no importa. Amén. Pablo a los Gálatas le dice en el capítulo 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cada vez que un cristiano dice, ay pastor, yo he tratado, o sea, en el sentido de obedecer, pero es difícil, y yo le digo lo mismo a todos, es que no fui yo que di el mandamiento. Si yo le pido un favor y le digo, hermano o hermana, necesito que me ayude a cargar unas cajas, 10 cajas, y usted me dice en la segunda caja, pastor, es muy difícil, yo le digo, está bien, déjelo así. O sea, ya no, nada más 2 cajitas. Pero cuando es Dios que te dice que obedezcas, ¿qué le dice el pastor a la oveja? Voy a hablar con el Señor a ver si te rebaja un poco el yugo fácil y ligero que dijo Jesús. No funciona así. O sea, si el Señor dice que puedes, confiado en Él puedes. Quizás tú no, pero en Él sí. Y aquí dice que no andemos en la carne, sino en el Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y termina diciendo, y estos se oponen entre sí. No existen así, o sea, personas que dicen, yo ando en el Espíritu y en la carne. O sea, no, es imposible. O es en la carne o es en el Espíritu que andamos. Miren, aún siendo cristianos cometemos errores carnales, ¿sí o no? Pero debemos en ese momento reaccionar, corregir y arrepentirnos y volver a retomar. Pero no es una práctica, son momentáneos esos errores. Pero ya vivir con una dejadez y andar en la carne y a veces acordarme que hay que orar y, ay, ¿verdad que mañana es domingo? O sea, no, mis hermanos, hay que andar en el Espíritu, dice el texto. Las cosas de Dios no se pueden percibir o entender por medio de nuestros sentidos humanos, no se entiende. Aunque alguien no cristiano le diga, entendí la prédica, la entendió intelectualmente, si no se arrepiente. Así es. Si nada más llegó hasta, oh, estuvo buena, me gustó, hasta ahí llegó. Si no hay una reacción a la enseñanza, no la entendieron. Es como que te digan, va a temblar la tierra ahora mismo, 12.7, oh, entendí. ¿Para qué es el mensaje? ¿Para que salgas corriendo? Entonces, el que te lo dice, no creo que te entendió, dile otra vez. Primera de Corintios 2, verso 9, vamos a terminar ya. Dice el pastor Toño que cuando en casa de oración los pastores dicen vamos a terminar, falta media hora. A veces ahí en Guadalajara estoy al lado de él y dice Chuy, vamos sobre el final. Dice Toño, no hombre,
Falta media hora todavía. Fíjense lo que dice Pablo en este texto, fíjense. Este texto me gusta mucho porque hace aquí un contraste de lo humano y lo espiritual. Dice Pablo, antes bien, como está escrito, 1 Corintios 2:9, no sé si le dije el texto, perdón. 1 Corintios 2:9. Me metí en el Evangelio de Toño y se me olvidó. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Ahora usted trate de asimilar eso, ya para terminar. Cosas que usted jamás ha visto. Y luego dice, ni has oído. Y luego dice, ni han subido al corazón de hombre, significa ni te lo has imaginado. Ni te lo has imaginado. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Dice, pero Dios, aquí va a decir cómo es que nos los va a dar. Dice, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es decir, el Espíritu que mora en nosotros sabe todo de Dios, porque es el Espíritu de Dios en nosotros. Dice el verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Bien sencillo. ¿Quién sabe tus cosas sino tú mismo? Mis cosas las sé yo. Mi Espíritu sabe lo que yo sé porque está en mí. Fíjense lo que dice. Ahora, aquí la idea es que como cada quien sabe lo que conoce y lo que sabe, Dios nos ha dado su Espíritu. Esto es grande, mis hermanos. Dios ha depositado en nosotros, ¿qué? Su Espíritu en nosotros. Nos socorre, nos consuela. Dice que está dispuesto a la verdad. Dice el verso 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene ¿de quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo que nos ha dado, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Esto no es de hombres, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu. Y luego dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual, mis acciones verificándola con la palabra. Lo que yo siento, verificándola con la palabra. Los pensamientos, un sueño, una visión, un ángel del cielo, acomodándola con la palabra, lo espiritual con lo espiritual. Lo que pasa es que hay gente que piensan que sus sentimientos son objetivos y son subjetivos. Pastores, que yo lo vi, mire, yo lo presencié, se lo digo yo, sí, pero eso es muy subjetivo. No, aquí nos dieron una palabra general para todos, para medir si esos sentimientos o experiencias son de Dios o no. Es que yo creo, gloria a Dios, pero no es lo que dice la Biblia. O sea, no es lo que dice la palabra. Por eso, hermanos, miren, Dios nos ha dejado esto para que usted no sea engañado por nadie. O sea, si el pastor toma la Biblia, ustedes también tienen que leerla para que no sean engañados. Y si usted tiene la libertad de venir, pastor, usted dijo algo que no es bíblico, y yo lo voy a escuchar, y lo voy a analizar y voy a decir, mira, no me había fijado, perdón. Y me paro aquí y corrijo. Así de sencillo, porque la palabra es una, no son tres. Dice el verso más adelante, dice, pero el hombre natural, entiéndase, el que no ha nacido de nuevo, dice el texto, no percibe. Y percibir es entender para obedecer. O sea, prácticamente diciendo, un tesoro, sí lo quiero. No, el ser humano ve la palabra de Dios como un estorbo, como una molestia, como algo que sí se oye bonito, pero no thank you. Bueno, aquí dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él ¿qué? Son locura, no las puede entender. Dice, porque se han de discernir espiritualmente, no carnalmente, no humanamente. La Biblia está escrita para nosotros aquí en español y dice muchas cosas que decimos, sí, yo entendí, pero si no hay una respuesta a eso que oímos, en verdad no entendimos. Porque la palabra es para salvación, no para posponer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Dice, en cambio, dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Escuche lo que dice. ¿Quién le instruirá? ¿Quién usted cree que le va a dar clases a Dios? Señor, te equivocaste en un texto. ¿Te imaginas? Y luego el texto termina diciendo, mas nosotros tenemos lo que dijo Ezequiel 36, la mente de Cristo. Ahí habla, el Espíritu de Cristo está en nosotros.
Ahora, escuche bien porque en la serie lo vamos a ver. Aunque tengamos el Espíritu Santo y hayamos nacido de nuevo, si no obedecemos, no pasa nada. Y el Espíritu será como una bicicleta estacionada. No vamos a ningún lado. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos por un momento. Fíjense que a veces me impacta mucho lo que Dios hace para facilitarnos las cosas. Sinceramente lo digo con un corazón así como, wow, Señor, es impresionante. O sea, el Señor ha hecho tanto para facilitar la salvación de la gente. Envió a su Hijo, primero envió su palabra, antes de enviar a su Hijo envió la promesa. Cuando viene Cristo nos encuentra derrotados en pecado, incapaces de obedecerle, y aún así nos perdona, su Hijo derrama su sangre, pero encima de todo nos da su Espíritu, nos da su palabra, nos establece en una iglesia, separa a un pastor para cuidarnos, y cada día el Espíritu te recuerda, o algún hermanito, o alguien está orando por ti. Todo esto para que tú seas salvo, para que seas un mejor cristiano. Y cuando alguna gente dice no puedo, yo creo que sería más íntegro decir no quiero. Es mejor decir no quiero, porque eso no es cuestión de poder. El poder viene de Dios. Yo le puedo dar una lista de pecados en mi vida que yo le dije, Señor, yo no puedo. Y Él me dijo, yo no te estoy pidiendo a ti que puedas, sino que me obedezcas. Haz lo que yo te digo y yo te voy a dar el poder. Y esas enseñanzas yo sé que van a ser de bendición, porque van a exponer cosas que a lo mejor no sabíamos. Pero el Señor desglosa la palabra, nos la pica en pedacitos como manzana, nos hace el avioncito con la papilla, para que podamos caminar con Él y no tener ninguna excusa. Y como hemos estudiado y hablado, no nos pide que vayamos a la cruz a derramar nuestra sangre. Aún si pide eso fuera justo, ¿no? Pero no nos pide eso. No nos pide eso. Nos está pidiendo un poquito de nuestra vida, aunque todo nuestro corazón, pero nos está pidiendo que hagamos pasitos de bebé. Ama a tu esposa, respeta a tu marido, cría a tus hijos en la palabra, sea un buen empleado, congrégate, llénate de la palabra, ora, si es necesario ayuna, vence el pecado haciendo el bien, búscame. O sea, es un estilo de vida. No basta con un 5% a la semana de Cristo. Eso no va a ayudar en nada. Un 99% de Cristo en mi vida no hace nada. Él quiere el 100% en nosotros. Él quiere que nosotros le permitamos entrar en un corazón que Él creó, pero que caballerosamente dice, no puedo patear la puerta. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Y tú decides. Tú le dices, Señor, entra en mi vida y haz lo que tú digas. Y yo me someto, Señor. Yo hago lo que tú me digas. Y pongo a un lado mis planes, mis agendas. Pero ahí está la lucha. Ahí es donde nadie quiere decir, heme aquí, Señor. Porque tenemos metas y planes y cosas que queremos, y Cristo viene a ser un estorbo. Nuestro hermano Dalis decía que a los levitas el Señor dijo, no les daré terreno, no les daré cosas materiales, yo seré su porción. Y hoy en el Nuevo Testamento nosotros debemos de ser de manera figurativa todos levitas. Todos. Si Dios te da un pan vacío, eso es extra. Si te da ropa, eso es extra. Si te la da de marca, súper extra. Si te le pone mantequilla al pan, extra, extra, súper extra. Pero sí o no, ¿no nos ha dado Dios mucho, mucho más de ahí? Pues está a nuestra disposición de entregarle nuestra vida o seguir jugando a iglesia. Ustedes deciden, nadie los va a obligar. Quizás usted hoy se siente emocionado en la decisión, pero llegando a casa o mañana lunes o en la semana evaluar eso. Señor, ¿estoy contigo o no estoy contigo? ¿Me sigues o te quedas? Así era el Señor. Yo no podría decir eso porque soy el pastor nada más. Pero Cristo venía, decía, ¿te vas o te quedas? No, déjame pensarlo, te quedas. ¿Te imaginas que Cristo fuera el predicador de hoy? ¿Me sigues? Déjame despedirme. Te quedas, no vas. No eres digno de mí.
Ayúdanos, Señor. Cuando el Señor pone en mi corazón y me da deseo de llorar, es prácticamente dándome el dolor de la iglesia, de que las cosas no están bien. Quizás no todos, pero la gran mayoría. Y yo sé que cuando me paro aquí, trato de contener mis emociones, pero cuando ya no puedo, es que el Señor me dice: así está mi iglesia, ese dolor que tengo, así mismo. Y por eso lo expreso, porque el Señor así se siente con algunos de ustedes. Quizás no todos. Yo sé que hay fieles, yo sé que hay quienes están ahí todos los días haciendo lo que tienen que hacer, pero tú sabes quién tú eres. No hay que decirte levanta la mano, pasa adelante. Tú sabes quién tú eres y el Señor te está hablando a ti. Así que es una oportunidad de puerta abierta, que el Señor te dice: aquí estoy, ya yo di mi paso, ahora espero por el tuyo. Ya yo te ofrecí mi hijo y estoy aquí esperando. No solamente mi hijo, sino paciencia, porque he sido paciente contigo. He esperado y he esperado y he esperado. Y un carácter de Jesús, de nuestro Señor, es la longanimidad, que significa una paciencia extendida, hasta que tú decidas entregarme todo. El Señor quiere bendecir tu vida, quiere llenar tu casa de su presencia, quiere caminar contigo, quiere que tú seas el contraste de este mundo torcido, en tinieblas. Él te quiere usar también, dentro o fuera de la iglesia, donde Él te diga, pero Él te quiere usar también. Quiere que seas un instrumento para alcanzar a otros. Mientras tú estás en el yo creo, las almas se pierden. Jesús mismo dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Estaría de más comprometernos. Creo que lo que esperas de nosotros es una decisión. Ayúdanos, mi buen Dios, a reconocer la grandeza de lo que tú eres para nosotros. Que esta iglesia te glorifique, Señor. La gloria es tuya, Señor. Nosotros somos meseros aquí. Solamente traemos el alimento que tú has cocinado, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo sé que cuando estamos de rodillas y te estamos pidiendo algo en oración, estamos esperando tu respuesta, pero a veces eres tú el que nos dice: yo he estado esperando por tu respuesta de algo que yo te he pedido a ti, y me has ignorado, te has enfocado en tus cosas y me has pedido y yo te he escuchado, pero así como tú me has ignorado, yo también lo haré contigo, hasta que no te arrepientas y vengas a mí humildemente y reconozcas que yo soy tu Señor. Hasta ahí voy a actuar. Mi gracia común estará en tu vida. No te faltará que comer, tendrás quizás salud, pero mi gracia espiritual, especial y personal, esa es condicional. Condicional a tu relación conmigo. Así como en Génesis, que dice que Adán, en la relación con Dios, escuchaba ese Jehová Dios dijo. Pero llegó un momento donde ese Jehová Dios dijo se resumió a un y Dios dijo. Si tú estás bien con Dios, agarra bien lo que tienes. Si no estás bien con Dios, reconcíliate con el Señor. Si eres alguien que reconoces que no eres cristiano o cristiana, pues ahí está el Señor. Él murió en la cruz por ti, por tus pecados. La palabra dice que tú no te puedes salvar a ti mismo. Tus pecados están pegados a ti y solamente Cristo los puede limpiar y perdonarte. Si te mueres así, te vas derecho al infierno eterno. Pero si reconoces a Jesús, no solamente te dará salvación, sino una vida nueva en Él, un propósito nuevo, y te llenará de sus dones y en tu obediencia te dará frutos.
y serás luz para los que no lo conocen a Él. Así como contigo lo hicieron, lo harás con otros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Se trata de ti, Jesús, el modelo dado a Moisés del tabernáculo. Hablaba de ti, Jesús, era sombra y figura de lo que